Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Dios te bendiga, mi nombre es Iván Calas y te saludo desde La Habana, Cuba, donde junto a mi esposa servimos en nuestra iglesia local. Te invito a que leamos la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo del 14 al 21. Dice la palabra de Dios: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo primero que pienso cuando leo este pasaje es que este Pedro es un Pedro diferente. Ya no es el Pedro que negó a Cristo. Es un Pedro lleno del Espíritu Santo, con valor para testificar. Pero antes de analizar qué testificó y cómo testificó, vamos a ponernos un poco en contexto. En el inicio del capítulo 2 vemos en el versículo 4 que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, esto trajo diferentes reacciones. Dice que algunos se quedaron atónitos y perplejos, y otros se burlaban. Otros decían que estaban borrachos. Pedro va a dejar claro que esto no es así. Va a decir que es la hora tercera, es decir, las 9 de la mañana. Y es que los judíos que estaban ocupados en los ejercicios de la sinagoga en días festivos se abstenían de bebida y de comer hasta las 10 de la mañana, incluso a veces hasta el mediodía. Por tanto, no podía ser motivo de la embriaguez. Es decir, Pedro va a usar un argumento lógico. El apóstol Pedro aclara y nos dice que lo que realmente está sucediendo es lo que profetizó Joel. Lo que podemos encontrar en el capítulo 2, versículo del 28 al 32 del profeta menor Joel. Es un pasaje que se enfoca en la promesa de Dios de derramar su Espíritu Santo sobre toda carne. Pedro, utilizando las palabras del profeta Joel, tal vez sin entenderlo completamente, va a decir dos grandes verdades sobre el plan de Dios con aquellos que no somos judíos. La primera verdad la podemos encontrar en el inicio de la cita, cuando dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y la segunda verdad la podemos encontrar en el final de la cita, cuando dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Tiempo después, este mismo Pedro, predicando entre gentiles que también fueron llenos del Espíritu Santo, va a decir en Hechos capítulo 10, versículo 34: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación sagrada del que le teme y hace justicia. Ahora, en vez de enfocarme en las cuestiones escatológicas de esta cita al profeta Joel, quiero que nos fijemos en algo que podemos no percatarnos cuando leemos este texto. Veamos el orden cronológico. Primero, todos son llenos del Espíritu Santo. Segundo, algunos reaccionan a esto incluso burlándose. Tercero, Pedro se levanta a explicar, a predicar. Pero, ¿cómo lo hace? Me pregunto y te pregunto, ¿cómo Pedro explica? ¿Cómo Pedro predica? ¿Cómo Pedro responde ante la duda, ante la burla? ¿Qué herramienta utiliza? La respuesta es sencilla. Pedro utiliza las Escrituras, la palabra de Dios. Podemos afirmar entonces que cuando una persona es llena del Espíritu Santo, habla conforme a la palabra de Dios. Charles Spurgeon dijo: los sermones deberían estar llenos de la Biblia. Nuestras propias palabras son meras bolitas de papel comparadas con el disparo de rifle de la palabra.
De todo este pasaje, quiero que recuerdes 3 cosas. Lo primero es que el Espíritu Santo nos da valor, nos da fuerza, nos da poder para testificar. Toda la timidez, todo el temor, todos los obstáculos para testificar quedan atrás cuando el Espíritu Santo controla al creyente. El Señor mismo nos prometió en Hechos 1:8 que íbamos a recibir poder, pero ¿cuándo? Cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Lo segundo que quiero que recuerdes es que lo mejor que podemos hacer para contestar la crítica, la burla, la duda, la confusión, es usar la palabra de Dios, la Biblia. Esto fue lo que hizo Pedro y esto fue lo que hizo el mismo Jesús para rechazar las tentaciones de Satanás, citar la Biblia. Y lo tercero, y ojo con lo tercero, es que debemos estar listos, debemos estar preparados para predicar. Pedro mismo, años después, iba a escribir en su epístola. Podemos encontrar esta cita en 1 de Pedro 3:15. Cuando dijo Pedro, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Me encanta leer este versículo en traducción lenguaje actual porque dice, estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Antes de terminar, quiero retarte con algunas preguntas para este día y para los próximos. A la hora de predicar, ¿estamos pensando más en nuestras incapacidades o en el poder del Espíritu Santo? A la hora de predicar, ¿estamos utilizando nuestra propia sabiduría o estamos utilizando lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionamos ante la burla, ante la duda? ¿Es la palabra de Dios nuestra guía para nuestras expresiones? En resumen, si tienes el Espíritu Santo que te da el valor para testificar, si tienes la palabra de Dios en la que está todo lo que tienes que testificar, y si estás preparado para testificar, ¿qué esperas? Hoy mismo o esta semana, predícale a alguien de Cristo. Es el momento. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.